19 de agosto de este 2014. La siguiente es una exhortación que hicimos recientemente, pero cuyo destinatario no era el correcto. Se trata de los trabajos que se realizan en una solución colgante, un paso peatonal en la autopista Las Américas, para favorecer a los sectores que viven alrededor del Faro a Colón. Esa es una zona peligrosísima porque una cantidad impresionante de personas el día entero se la pasa cruzando la autopista Las Américas a pie. Creíamos que era el Ministerio de Obras Públicas que construía el paso peatonal, pero ahora ha aparecido un letrero que muy claramente dice que el responsable de la obra es, la responsable de la obra es la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que tiró, oigan esto, tiró el paso, tiró el nivel por encima de la autopista, puso la escalera izquierda si vamos de oeste a este, pero le falta la escalera derecha. Entonces ese paso está ahí sin que nadie lo toque hace más de un mes. No se ha vuelto a ver una persona trabajando ahí. Cuando se produzca un accidente grave, la OISOE se dará cuenta de la importancia que tiene iniciar y concluir obras, y la dejo de ese tamaño. Porque no puede ser que una cosa tan pequeña, tan simple como concluir una escalera, tome tanto tiempo en una obra tan importante que tiene que ver con la preservación de vidas humanas. Ayer el populismo rondó por los órganos públicos, porque eso y no otra cosa es lo que representa una decisión de un grupo de 30 senadores referida a firmar un documento garantizando la introducción y anunciarlo al país de un proyecto de ley que declara a Loma Miranda Parque Nacional, sin ni siquiera guardar las apariencias. Lo mismo aconteció con el Tribunal Superior Administrativo, que dispuso de una sentencia que en una cosa y en otra, la acción del tribunal, así como la acción de los 30 senadores, lo que se respira es populismo del tradicional, del que no toma en cuenta, que no repara en consecuencia con tal de estar en la cresta de la ola de la popularidad y ganarse voluntades con fines electorales o de representación pública. Porque una cosa muy simple debe observársele a los senadores, sean estos o no del partido oficial. Para usted proceder a una iniciativa de esa envergadura, por lo menos debió guardar la apariencia de sustentarla con documentos oficiales con solidez suficiente como para que se vea que la acción tomada es una acción bien pensada, reflexionada y que se corresponde con el interés nacional y con la ley y con el buen sentido, cosa que hubiese sido perfectamente posible si esa iniciativa de los senadores estuviera sustentada en un proyecto elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, que es la única institución del país que tiene todos los instrumentales y profesionales multisectoriales que le permiten determinar si una extensión como Loma Miranda, una lometa de 600 metros de altura, que la pasa por el mismo medio, la cordillera central, la autopista del Cibao. La cordillera central está como a 20 o 30 kilómetros de ahí. Pero esa lometa apenas no llega a 600 metros, se lo garantizo, y cuya falda es exactamente el Valle del Cibao, se incorpora inmediatamente al Valle del Cibao. Eso, si usted lo quiere declarar para atender a una petición manipulada por sectores de la Iglesia Católica fundamentalistas y ambientalistas fundamentalistas,
usted simplemente se busca el respaldo de los órganos que están en capacidad de sustentarle su posición científicamente y no corre el riesgo de que se le califique como se puede perfectamente calificar ese comportamiento de los senadores como un populista. Atención a las elecciones de recambio que vienen el 16. Lo mismo puede decirse del Tribunal Constitucional. Está demostrado que un 88% de la mercancía declarada por los courier como categoría B, que es la que califica para ser exenta del impuesto y que cueste menos de $200, es subvaluada. Pero la semana pasada, en un rápido ejercicio de captura, la Dirección General de Aduana localizó miles de cheques que se mandan por los courier para lavado o impedir el pago de la supervisión de las autoridades. Cuando yo vi al jefe de Fenatrano, señor Marte, reclamar que le mantengan su cosa porque eso les favorece, ya yo sé exactamente por dónde anda la cuestión. Porque ya se sabe, se conoce de cómo el comercio de la Florida, de la costa este de los Estados Unidos, que antes era impenetrable por lo que le voy a decir, por la subvaluación, por la factura arreglada, porque ya está en manos de latinos y fundamentalmente de cubanos, que tienen la misma práctica que nosotros. Yo estoy seguro de que mafias, estructuras mafiosas están montadas en el país masivamente para importar piezas de vehículos y subvaluarla y colocarla por debajo de los $200 y subvertir el mercado. Y lo mismo se está haciendo con boutique, y lo mismo se está haciendo con piezas de electrónica, y lo mismo se está haciendo con piezas de computadora. Mire, usted puede estar seguro que se están evadiendo miles de millones de pesos y que se está exponiendo a una actividad como el comercio, que ya ocupa el 20% de manos de los puestos del país, de los puestos de trabajo del país. El comercio, la manufactura, que es la segunda que más ocupa, solo ocupa el 10%. El comercio multiplica por 2 el uso de mano de obra en la República Dominicana, para que tengan una idea. Entonces, a ese comercio es el que pone en peligro esta decisión del Tribunal Superior Administrativo, que por cierto lo que hace es responder a presiones. Yo lamento mucho que 2 órganos del nivel del Senado y del Tribunal Superior Administrativo se pronunciaran el mismo día con tanta expresión de informalidad, de falta de aplicación en lo que son sus responsabilidades públicas. Ayer, por otro lado, se produjo un verdadero rebelión en las estructuras militares del país. El presidente de la República ejerciendo su función de máxima autoridad en lo que tiene que ver con los órganos públicos, y todos los órganos públicos, produjo cambios en toda la estructura militar, desde el ministro de Defensa hasta los jefes de los cuerpos castrenses, el director de AME, el director del DNI, donde fue a parar, por cierto, el respetado y admirado almirante Sigfrido Pérez, puesto en retiro, o sea, pasó a las filas civiles, aunque en reserva. El militar nunca pasa a ser civil. Pero ahora jefe del DNI por segunda ocasión, de manera que no está separado plenamente de los órganos públicos. Y no se puede separar a un hombre de su experiencia, de su capacidad y de su probada condición de servidor público. Mucho más de confianza de las autoridades y del partido oficial, porque forma parte de una prestigiosa, dedicada familia que compone el Partido de la Liberación Dominicana. De manera que lo que ha acontecido
era enteramente razonable que se produjera y por tanto el país hoy celebra que sigue adelante en su proceso de desarrollo y consolidación de estructuras democráticas e institucionales de envergadura, una de las mejor sustentadas de América Latina, esta democracia, la dominicana. Por eso se le respeta en todos los ámbitos. Si no, pregunten al Departamento de Estado de los Estados Unidos o a la Unión Europea, la jefatura en Bruselas que hay. Porque nos hemos ganado ese respeto y nos hemos ganado esa autoridad. Buenos días, don Julio. Buenos días, buenos días. Estaba comentando, ¿no? Escucha usted ahí, la pieza de vehículo, Pedro, pesa mucho para traerla por cobre. Tú te imaginas una pieza de esa. Acuérdate que el internet que viene por vía aérea es pesado. O sea, lo que importa es si la logran. Yo no, tampoco menos de 200 tampoco dólares. entiendo, Pedro, cómo es que tú quitas algo porque se está robando algo, sino castigar a que lo están haciendo. O sea, miles de cheques vienen por ahí, en lavado. Para eso están las autoridades. O sea, y acuérdate, Pedro, también lo que es el sentido de la oportunidad. En un momento en que la clase media tiene el peso tributario del país, llegado diciembre, cercano a diciembre, tú vas a aplicar pura y simplemente un impuesto diciendo que es porque están lavando activos a través de ese mecanismo. Evadiendo y pagando impuestos. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿El que compra menos de 200 dólares, Pedro, o el que está evadiendo? O el que está evadiendo impuestos. El que está evadiendo impuestos lo evade, Pedro, en las aduanas, en los puertos, en todas partes. Para eso están las autoridades. O sea, yo no quiero contradecirte, lo que te digo es que el argumento no es el más feliz. Miren, vamos a ponerle impuestos a lo que traen mercancía de menos de 200 dólares, porque ese es un mecanismo de evasión de impuestos. Bueno, pues vamos a impedir que ingresen mercadería por los puertos del país, porque también es un medio de evadir impuestos. Las aduanas tienen que cumplir con su deber y las autoridades de la Dirección General de Impuestos Internos de evitar que evadan impuestos. También lo que parece no tener sentido también es que se exceptúe a los que pagan menos de 200. Eso lo mejor que puede hacer es unificarlo, que todo el mundo pague. Bueno, pues así es la vida también con el impuesto, Pedro, con el ITEVI. Porque fíjate cómo eso distorsiona inmediatamente. No dijiste que hay miles de cheques que se envían por ahí. El ITEVI distorsiona, Pedro. Tú sabías que ya en la Florida, como era, ¿tú te acuerdas cómo era antes? Cuando tú comprabas un vehículo o una pieza o lo que fuese en los mercados de la Florida, no había manera de que un empresario de eso aceptara una propuesta deshonrosa de subvaluarte pero ya no, ya eso está en manos de los cubanos, los latinos. Esos cargamentos vienen por los puertos del país, Pedro. Todo eso que tú ves. En Nueva York era imposible, pero como en Nueva York ya son los pakistaníes, y esos del sudeste asiático, los que manejan el comercio, se acabó ese relajo ya. Bye. ¿Cómo es posible, Pedro, que tú compres un artículo en una plaza comercial en la República Dominicana y lo traes desde los Estados Unidos pagando ¿cómo le llaman? Un almacén, pagando almacenaje en los Estados Unidos, pagando el costo de transporte y pagando el peso del producto? Eso. Y si es más de 200 dólares pagando impuestos y sale más barato todavía, Pedro. También, Pedro, vamos a hacer el país más competitivo. ¿Qué es competencia? Yo quisiera que discutiéramos eso. Competencia es solo subsidio al sector productivo. Exacto. ¿De dónde estamos los consumidores? ¿Qué es lo que en una política de pro-competitividad, qué papel jugamos los consumidores? ¿Para qué es la competencia? Simplemente para aumentar la rentabilidad, Pedro. Simplemente para aumentar los tributos. Porque es que también tenemos que hacer una sociedad más justa. Yo quiero, como en cualquier parte del mundo, adquirir un producto a precio justo.
ni más barato ni más caro, justo. Pero no me digan que por la falta de competitividad nosotros tenemos que estar permanentemente penalizados. Estamos penalizados en todo, Pedro. Estamos penalizados en electricidad. Vamos a unificar el impuesto, vamos a eliminar ese trato preferente. Vamos a unificar el ITEVI, Pedro. No hay necesidad de que cientos de productos estén fuera del ITEVI. Con que se mantenga, que menos de $200 sea libre de impuestos. Este es un país donde la evasión y colocarle dinero por encima para vender bienes, productos, eso está a la orden del día. Y eso es una medida que está sustentada, esa presión que está haciendo la Dirección de Aduanas está sustentada en sectores que tradicionalmente han estado especulando en el país con los precios. Y que no les conviene que la población... El Ministerio de Hacienda tiene eso, la Dirección de Impuestos Internos también. Bueno, pero es que lo que tienen que hacer es aplicarle la ley, las regulaciones correspondientes a quien violente la norma de que lo que no paga impuestos son los productos. Hablando de lavado de dinero, más de ahí no, cientos, decenas, Pedro. Para que le quede claro decenas y decenas y decenas y decenas, y no me pararía de decir decenas de apartamentos de lujo y de clase media y de utilitarios fueron incautados por la Dirección General de Drogas. La razón, lavado de dinero. Entonces aquí también, si tú te fijas, en muchos sitios son millones. No es verdad que tú compras una cartera, tú compras un producto de $20. De $20 ahora, tienes que pagar cuando aquí haya de verdad una reforma fiscal, inclúyeme eso, inclúyeme el ITEVI, inclúyeme todo. Pero mientras tanto, por ejemplo, en una reforma fiscal van a incrementar el costo de la vivienda llamada suntuaria. ¿Cómo es posible que si una vivienda que cueste 7 millones de pesos, ¿qué suntuaria de qué, Pedro? ¿Suntuaria de qué? Y tú tienes que pagar anualmente 40, 50 mil pesos mensuales porque te dijeron, no, esa vivienda para usted, suntuaria al año. Sí. Te dicen, bueno, ya, ¿qué es lo que es suntuoso? Debe tener 25, 30 millones, pero no 7 millones, Pedro. Entonces, cuando hagamos eso, cuando todo el mundo esté en la misma tómbola, pero mientras tanto, si es electricidad, déjaselo a la clase media, los pobres y los más ricos, olvídate, le venden la electricidad como tú lo dices, que tiene un sistema que va directamente no pasa por voz, como tú dices. No pasa por voz. Espérate, déjame decir, de la semana antepasada hubo una información a propósito de eso, que se coló en los medios y no se le hizo mucho caso. Todos los empresarios privados de las grandes industrias del país, que son clientes privilegiados, o sea que no pagan los derechos de intermediación, que la energía les llega sin los costos de intermediación, se reunieron con el presidente para que él le garantizara que dentro de la reforma y del pacto eléctrico eso no se va a eliminar. Así no, tú ves, es lo que te digo, si tú buscas el transporte, lo mismo, Pedro, el clase media tiene que pagar su combustible con los impuestos que requiere la democracia y la gobernabilidad, porque eso es, si lo quitan, pero sin embargo lo que no pasan por voz, por go, es por go, porque yo creo que era por el jefe. Tú no jugaste, ¿cómo se llama? Eso de evaluar la casa, eso que jugábamos con los muchachos. No, ese jueguito ¿Cómo que se llama el juego ese? Tirar los dados y vender casas y cosas. Monopolio. ¿Tú no cantas Monopolio? No, el Monopolio y yo no somos buenos amigos. El Monopolio había... que no pasaba que no pasaba por Go. Sí. Entonces, además el sentido de la oportunidad, Pedro, lo que te dije, al gobierno no le conviene que de aquí a diciembre puede recaudar ¿cuánto? 200 millones de pesos, 100, eso no vale lo que significa ganarse la animadversión de una clase media. Porque es así la cosa. Es también todo, yo te he dicho que todo tiene un aspecto político, un aspecto económico, un aspecto social. Si los tres no están en armonía, hay problemas. Por eso es que saludo, a propósito de este comentario, que la larga conversación entre el presidente de la República anoche y la familia Castillo, para llamarlo así, porque ahora le ponen la dirección del Partido Nacional Progresista, Fuerza Nacional Progresista, para tratar un tema de la nación. Así es que se hace, se dialoga. Y ese encuentro en el cual me dicen que se pudo arribar a un acuerdo respecto a la aplicación del reglamento de la ley 169-14,
Sencillamente la familia Castillo solicitaba que a las personas que querían regularizarse, hijos de extranjeros indocumentados, por lo menos que dijeran uno de los dos padres de quién son hijos, sí, porque eso no está en el reglamento. Que por lo menos señalan uno de los dos padres. Uno de los dos, de quién usted es hijo, porque llega, tenemos una frontera porosa, tú llegas, se crean mafias en los barrios, lo que tú señalabas. Bueno, 7 testigos aquí, un acto notarial, si este señor nació aquí, esa es la comadrona, y tiene entonces... Hay que que se prestan encima. Ahora le dicen, un momentito, diga de quién usted es hijo, por lo menos diga el padre o la madre, y eso lo van a hacer con la convocatoria de... No diga no, certifique de quién usted es hijo, porque decir que es hijo de fulano. No, que certifique. Y el Consejo Nacional de Inmigración se va ¿Cuál es su origen? Para establecer un protocolo, porque también el presidente tiene razón. Modificar el decreto da una muestra de debilidad institucional, un gobierno que va para adelante, una cosa no podía ser. Entonces, eso se arregló. Y yo digo que tiene importancia, mira para que tú veas lo que es la percepción política. Si definitivamente el gobierno y la familia Castillo se peleaban y se iban de la alianza con el gobierno y de los puestos que tienen en el gobierno, la percepción que quedaba era que la sociedad civil, la que tú mencionas, esa sociedad que está a favor que habla de la desnacionalización, que fue la protagonista local de la inmensa campaña de descrédito contra la República Dominicana. Uno le llama sociedad civil, pero no es más que un grupo organizado en el orden político, con mucho poder mediático, corporativo, político. Se daba la impresión ya de que esa sociedad civil había sustituido a la familia Castillo en el gobierno, de que tenía más influencia, mayor nivel de representación en el gobierno. Sí. A mí me parece que ha sido una decisión inteligente, muy hábil del presidente Danilo Medina, de mantener una actitud dialogante, a pesar del esfuerzo que se hizo de la sociedad civil, para que la familia Castillo se alejara del gobierno. Así es. Entonces eso, sin duda alguna, desde el punto de vista político, crea la percepción de que es un gobierno equilibrado, que tanto le ofrece todo el aliento a la mentada sociedad civil, como también a los sectores definidos como nacionalistas, que son intransigentes frente a la soberanía y frente al control migratorio. Ayer fue una fecha realmente singular en la historia de la apertura de del año escolar, Pedro, porque por primera vez que yo recuerde, asistieron más del 60-70% de los estudiantes a las aulas. Eso pueden ustedes decir que la moda, porque hay muchas aulas, porque hay muchas escuelas, pero también posiblemente sea un despegue de la madurez de la sociedad dominicana para entender que la educación es lo básico. Ya no se puede perder un día. Que el gobierno en 2 años, incluido salario a los maestros y demás gasto corriente, ha invertido en la educación a diciembre de este año, cuando concluya diciembre, 222 mil millones de pesos. 105 mil en el primer año y 117 mil en el segundo año. Porque es el 4%, no respecto al presupuesto, sino respecto al Producto Interno Bruto, que quiere decir que es el 4% en proporción a toda la riqueza que se evalúa en un año. Y el Banco Mundial acaba de evaluar la riqueza nacional al año 2014 en más de 62 mil millones de dólares. Es el 4% de 62 mil millones de dólares, 62 mil 500 millones de dólares. Y también es bueno que se le diga, para que mucha gente que están hablando ahora a propósito de la campaña, del atraso, de que estamos igual. Hubo uno que dijo, un dirigente político, porque no se cuidan. Tú estás igual o peor, lo más que puede estar es igual. Siempre vamos a compararlo con la referencia, con la oferta que presenta ese conglomerado de oposición. En el año 2003, 2004, el Producto Interno Bruto era de unos 21 mil millones de dólares. Siempre vamos a tener que recordarle eso. Todo el periodo de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana ha llevado a que el Producto Interno Bruto esté en 62 mil millones,
62.500 millones de dólares. Si no me fallan los tres cálculos, veces más. Tres veces más. 3 veces más. Y otra cosa, la campaña contra la batalla de todas las batallas que va a librar el gobierno del presidente Danilo Medina en estos 2 años que le restan. La batalla de todas, como es la madre de todas las batallas, que es la batalla en el sector eléctrico. La campaña, y ahora el liderazgo empresarial niega que esté envuelto en esa campaña para frustrar la construcción de las plantas de Punta Catalina. Recuerden que comenzó con un fuerte oleaje mediático, señalando que el gobierno estaba a punto de hacer estallar al país a través de un endeudamiento descontrolado. Y le dije que 3 técnicos del Banco Mundial que elaboraron un informe que no se sabe si fue por orden del directorio del Banco Mundial, una nota, ni siquiera un informe ejecutivo, una nota de prensa fue distribuida a nivel local, subrayando un párrafo que se puede leer en el periódico hoy del sábado del viernes, que dice que el nivel de endeudamiento que llevaba el país estaba a punto de producir, primero, que el país no tuviera capacidad de pagar el servicio de la deuda, que representaba un 25% del presupuesto. Segundo, que iba a crear un déficit fiscal crónico y inmanejable. Y tercero, que iba a frustrar el crecimiento del producto. Y por consiguiente, ya de ahí tú le agregas ingobernabilidad, le vas a agregar todo lo que tú quieras y entonces el país se iba a ir en bandolera. Todo eso era la puerta de que se sabe que en la víspera el gobierno había enviado una misión a Washington y tienen otras diligencias en otros escenarios financieros mundiales, procurando los 2.000 millones que se requieren para armar el paquete. Eso nada es coincidente en la vida. Todo eso que yo le estoy diciendo coincidía con esas gestiones fuertes que está haciendo el gobierno, que ya ha adelantado 300 millones de dólares en el inicio de los trabajos de construcción de las plantas de Punta Catalina, que repito, es la madre de todas las batallas, porque los 756 megavatios van a servir para obligar al oligopolio que representa la generación de energía en el país a, primero, cambiar radicalmente la matriz de combustible que se utiliza para la generación eléctrica, y eso entraña indudablemente una reducción de precios. Y segundo, para discutir entonces todos los acuerdos, tanto con los mentados productores independientes como la Coyentri, a la cual se le paga por estar apagada 4.8 millones de dólares mensuales durante los últimos 10 años, Pedro. Durante los últimos 10 años el gobierno ha estado dándole 4.8 millones de dólares mensuales a alguien que no produce ningún servicio. Yo quiero saber si en Burundi o en cualquier parte del mundo ocurre un negocio de esa naturaleza. Que usted le den 4.8 millones de dólares por no hacer nada. Simplemente usted le dice, mira, yo firmé un contrato, yo tengo capacidad instalada, si tú quieres usarme, me usa. Si no, tiene que pagarme 4.8 millones de dólares mensuales. Además, si tú quieres que yo encienda, es al doble. Es decir, yo te tengo que pagar mensualmente como gobierno dominicano 202 millones de pesos. ¿Tú sabes lo que son 202 millones de pesos? Mensuales. A todos los jalanes que están dueños de esa cosa. Mensuales. Sí, mensuales. Entonces, si venciendo, son 404 millones, si lo enciendo. Mira, no, entonces tú le dices, no, apágalo, ¿qué vamos a hacer? Yo te voy a seguir pagando. Eso es lo que está pasando. Y yo quiero, todas las veces que yo pueda, voy a hablar de esto, porque yo quiero que ustedes entiendan lo que eso significa. A nadie va a querer que le quiten esa cojioca. La otra es la compañía americana que instaló el puerto de gas natural. Que todavía está facturando como si usara Power. Como si usara Bunker C. Usa gas natural para su planta, barato, ¿verdad? Y cuando pasa la factura no Bunker C, porque así es que está en el contrato. Vamos a poner eso bien en claro para que sepan cuál es la campaña. La campaña es decir, cuando el gobierno anuncie que ha armado un paquete de un crédito a 2.000 millones de dólares, ustedes verán incluso a la izquierda dominicana decir que están formando un frente contra el endeudamiento y todo eso. El Banco Mundial, el mismo que salió en el periódico hoy del día viernes,
el lunes, ayer, publica una información que dice que la República Dominicana, su deuda es controlable, que no es un 47%, sino un 38%, que el 66% de toda su deuda es moneda extranjera y el 34% es moneda local. Así es. Pero yo le agrego, el 98% de esa deuda es con organismos multilaterales. También. Incluido una porción importante con Petrocaribe, que es a 25 años, 2 años de gracia y al 2% de interés. Es la deuda más manejable que hay de América Latina. Lo único es que, eso sí tenemos que decir, lo que duele, que a uno el corazón le hace así, como que le da una picazón, es que todo el dinero de Petrocaribe se lo ha llevado los generadores. Dime que no. El gobierno ha tenido que usarlo para pagar los subsidios. Le ha tenido que pedir dispensa a los gobiernos dominicanos, a Venezuela, para decirle, mire, es un problema de estabilidad política y social. Nosotros la única manera de poder financiar 1.500 millones mínimo, en años han pasado de 2.000 millones de dólares, que los 300, 400, 500 millones que llega por Petrocaribe, es así que se va para los bolsillos de los dueños de la Coyentri y de la vaina esa. Entonces, no nos llamemos engaño, aunque ustedes vean los periódicos grandes con titulares de que nos va a llevar quien nos trajo con el endeudamiento. Eso es vamos a seguir adelante con esas dos plantas. Y lo voy a decir lo que dije ayer, cuiden a Rubén Bichara. Buenos días, señores. Yo diría al presidente Medina, que es el que ha dirigido todo. A ese está bien cuidado, es el otro. A Bichara, sí, está haciendo buen trabajo. Yo sé por qué te lo digo. Quieren sacarlo de ahí como de lugar. No me digas. Pedro, por favor, llévatela. Quieren sacarlo. No le pueden marchar al presidente, le marchan entonces. Los mangos bajitos. Los mangos bajitos. Un problema cultural que se da también. Es lo mismo que querían poner en el Ministerio de Hacienda. A gente vinculada al proyecto de este muchacho de control migratorio. Washington, no, tiene bueno Washington. Resuelto. Pero el presidente es hábil, por suerte. Buenos días, dejó un guardia y no puso un civil. ¿Por qué tú crees? Déjalo así. Déjalo de ese tamaño, ¿no? Miren, hubo cambio ayer. Sí, hubo cambios. Todos se rigen estrictamente a la ley. Ahora que yo voy a mirar la carita. Armada. ¿Cómo es? Sí. Yo lo que sí quiero es, congratular a las autoridades porque están comenzando a cerrar expedientes ruidosos que nada aportan y que lo único que provocan es situaciones indelicadas para el país e incluso peligrosas para el clima de estabilidad y sosiego que mantiene la República Dominicana desde hace ya un buen tiempo. Es el caso, por ejemplo, de el escarceo en aduanas con los couriers y la posibilidad o la necesidad que tiene la dirección de aduana, dice tener la dirección de aduana, de colocar un impuesto a eso también. Y todo lo que eso ha implicado, el mal manejo que se le ha dado al tema, vinculando una cosa con la otra, porque hay una resolución, hay una ley, hay una disposición, hay un decreto que dice que los artículos que se compran por internet, que valen menos de $200, no pagan impuestos. Si hay gente que las hay como en otros sectores también, que se aprovechan de eso y buscan mecanismos, subterfugios de la naturaleza que sea, para violentar ese decreto, lo único que tiene que hacer la Dirección de Aduanas e Impuestos Internos es aplicar los reglamentos, las normativas que hay para esos casos. Pero no ir y dar el salto errado e inconsecuente de procurar un impuesto a esos artículos que pagan menos de $200, digo yo. ¿Por qué? Bueno, porque la realidad monda y lironda es que en este país, en cualquier tienda, búsquela, usted encuentra productos que lo compra por la internet, cuesta mucho menos, y si usted va y lo compra en esos negocios, en esos comercios, le ponen el precio que
que quieran los comercializadores. Entonces, mientras existan ese tipo de cosas, la gente tiene el derecho de buscarse la manera de facilitarse la vida, ¿verdad? Para adquirir bienes y servicios al menor precio. Si tuviéramos la posibilidad de hacer lo propio con la energía eléctrica, hiciéramos lo mismo. Fíjense ustedes cómo anda la tarifa eléctrica en la República Dominicana. ¿Y ustedes creen que eso es culpa de los gobiernos? Del gobierno. No, de lo que se trata es de que hay una situación irregular, anómala, que viene dada a partir de contratos onerosos que existen desde hace un buen tiempo, que hay que cumplir. Y entonces, sujeto a eso, bueno, pues tenemos la situación que tenemos en la República Dominicana con el costo de la energía eléctrica. Pero ya felizmente, con esta ordenanza del Tribunal Superior Administrativo, pues por lo menos, y como bien dice el director de aduana, el eficiente, digo yo también, director de aduanas, que dice que va a acatar, bueno, debe acatarlo, va a acatar... Al Tribunal Constitucional. Al Tribunal, Bueno, pero sí, pero mientras tanto va a acatar. No, pues tiene que hacer. Bueno, por eso es lo que estoy diciendo. Él va a acudir y tiene todo el derecho, el legítimo derecho de acudir a otra instancia. Sí. Eso está muy bien, eso es correcto, pero acatar lo que dice un tribunal. Porque aquí hay que las instituciones, señores, los tribunales tienen que ser respetados. Sí, claro que sí. De la misma manera que nosotros le hemos salido al frente a la forma en que sectores desaprensivos de la oposición le han marchado al Tribunal Constitucional, al Tribunal Electoral, a la Junta Central Electoral, cuando ha resolutado, cuando ha dado ordenanzas legítimas, legales de esos tribunales, de la misma manera, bueno, en este caso afecta al gobierno, a la administración, bueno, porque lo afecte, pero tienen que aceptarlo, es así. Entonces, lo bueno es que pasemos, que la Dirección de Aduana recurra donde tenga que recurrir, pero mientras tanto ya hay una ordenanza de que lo que iba a ser no será hasta tanto se cumpla con todos esos requisitos de orden estrictamente legal. Por otra parte, tal y como decía Orión, otro capítulo que nosotros entendemos que comenzará a cerrarse ya definitivamente es el que tiene que ver con la ley de naturalización y tiene que ver también con el reglamento que sustenta a esa ley de naturalización. Hubo toda una situación creada en el país porque la familia Castillo felizmente una vez más se mantuvo alerta y ha estado al frente de un movimiento que procura pues que todo esto que ha llevado muy bien el presidente de la República de tratar de que la sentencia 168.13 se aplique de la mejor manera posible, siempre resguardando el derecho, los derechos humanos, ¿verdad?, de todo aquel que pueda ser afectado, pero la familia Castillo a su vez, con la familia Castillo, la mayoría de la población dominicana mantiene su firmeza en el sentido de mantener absolutamente blindada la soberanía nacional y los derechos de la República Dominicana. Y en ese sentido, la familia Castillo ha dicho que se necesitan elementos complementarios para procurar evitar situaciones que puedan afectar eso, que es nuestra soberanía, y que puedan empeorar la situación migratoria que afecta a la República Dominicana desde hace mucho tiempo. Vemos ahí que el buen juicio de un presidente que es un político completamente acabado, brillante, y que es un hombre que toma decisiones por íntima convicción, que no se deja narigonear de nadie, como es Danilo Medina, pues lo que ha hecho es, bueno, vamos a hablar qué es lo que hay que hacer, vamos a ver cómo se pueden hacer las cosas, y entonces una medida complementaria administrativa va a complementar lo que le falta al reglamento ya aprobado, ¿verdad?, aprobado por el Congreso Nacional,
y sustentado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, ya esto nos da también un paso de avance más para ir cerrando ese capítulo que nos ha colocado al gobierno en una situación que en la medida en que se ha mantenido con todo este escarceo, no le ha dado oportunidad de seguir avanzando como ha avanzado tan sólidamente y tan exitosamente en asuntos de gran interés para la República Dominicana. Y en esa misma dirección quiero llamar la atención de la ministra de Trabajo. A veces los funcionarios, yo pienso que el mejor aporte, sobre todo cuando tienen esos niveles de arbitraje, el silencio bien administrado, no es solo prudente, sino que es inteligente. Así es. Y entonces la ministra de Trabajo, yo pienso que comete un desliz cuando se pone a avanzar juicio en torno a una legítima demanda que tienen los trabajadores de que se revise el salario mínimo en el país. Ella dice que no, que ya eso hay dentro de la ley hay un acápite que dice que solo si la inflación supera el 5% puede ser revisado. Dama, eso no es así. Eso no es así. El acuerdo es que se va a revisar la economía y la economía se revisa y de acuerdo a cómo estén las cosas, las partes van a una mesa de diálogo porque no se trata de imponer el criterio de los trabajadores, pero tampoco de imponer el criterio de los empleadores, sino de ser un árbitro eficiente, eficaz, que es el caso de ella, por su condición de ministra de Trabajo, y entonces buscar elementos de avenencia para ver en el marco de un diálogo cómo se llega a acuerdo, pero sin adelantar juicio que inclinen la balanza a uno o al otro lado, que es lo que ha hecho la dama cuando se ha pronunciado en el sentido de que no hay que discutir lo del salario mínimo hasta ahora, porque hay un supuesto acápite por ahí que no es verdad, que no es así. Entonces, esas son de las cosas que uno tiene que mantenerse también alerta, porque que los funcionarios a veces se pasan de contento, como dice el pueblo. Y finalmente, miren, el tema de la reelección, de la repostulación del presidente Danilo Medina, ha estado, bueno, en el tapete y se ha ido incrementando en las últimas semanas. Manifestaciones abiertas ya de funcionarios que han dicho y se han colocado al frente de un movimiento en esa dirección, de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana también lo han hecho. Yo quiero decirle a quienes están alentando otras precandidaturas o otros proyectos más bien, porque en el caso específico del Partido de la Liberación Dominicana, ahí no se ha abierto en forma orgánica, regular, como está contemplado en los estatutos de esa organización, la carrera para buscar la nominación. Eso en su momento, ellos se pondrán de acuerdo como hacen siempre, y entonces el Comité Central dirá quiénes son los que conocerá y lanzará al ruedo a los precandidatos, que entonces ahí sí van a correr por la nominación presidencial del PLD. Pero yo quiero advertirle que esas manifestaciones son legítimas. Esos funcionarios, esos dirigentes del PLD que creen que el presidente Danilo Medina tiene todas las condiciones y ha hecho un trabajo que lo coloca en situación de continuar por 4 años más o procurar continuar 4 años más, eso es completamente legítimo. Porque la reelección, nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones aquí, hemos insistido en eso, el camarada Orión sobre todo, la reelección es una situación de orden enteramente político. No es un asunto no hay emociones, ni ética, ni moral, nada que se le parezca. Eso es política pura. Y entonces hay que verlo desde ese punto de vista. Y esos funcionarios que apuestan a la repostulación están asumiendo una postura política. Ellos entienden eso, bueno, y están haciendo sus manifestaciones en esa dirección. A mí en lo particular, porque uno lo que dice, bueno, la realidad de los hechos que dicen, bueno, hay una Constitución de la República
que establece que está prohibida la reelección consecutiva, o sea, la postulación. Y eso es un obstáculo de envergadura. Pero eso no quiere decir que tampoco ese obstáculo no pueda ser salvado, ¿verdad? Hay procedimientos para eso también, para salvar obstáculos de esa naturaleza, que tiene sus implicaciones también. Cada quien escoge su camino. ¿Verdad? Eso tiene sus implicaciones también. El que quiera, el que crea que se puede, bueno, puede asumir esa aventura o ese proyecto, ¿verdad? Legítimo, insisto, pues puede hacerlo, tomando en cuenta todo lo que eso tiene consecuencias. Las consecuencias que pueda tener eso, ¿verdad? Correcto. Entonces eso es lo que... Ahora, lo que sí hay que contemplar es que mientras el hacha va y viene, el presidente Danilo Medina se mantiene firme en su propósito de ejecutar, como lo viene haciendo con todo éxito, su programa de gobierno, que es el programa que presentó el PLD, y que él, que fue su candidato y es su presidente de todos los dominicanos, está ejecutando en forma maravillosa. Entonces, eso es lo importante. Lo que a mí, como ciudadano, y a todos los ciudadanos debe importar es que tenemos un presidente de la República que él está escuchando y está oyendo a gente y presionando. Vamos, para que postúlese. Bueno, perfecto. Pero mientras tanto, él no ha descuidado sus funciones. Y es un hombre apegado, pero mire, estrictamente al cumplimiento de las leyes. Y sobre todo, un gran garante de la Constitución de la República. Que hay que decirle, Mozart, a los funcionarios, que él lo sabe los domingos, y a los candidatos, a todo el mundo. También, que sábado y domingo. Todo el que esté trabajando sepa que trabaja de lunes a viernes en el horario que le señala la ley. Porque el presidente está trabajando de domingo a domingo. Y el presidente trabaja los domingos. Así que hagan, todo el mundo, incluyendo a todos los precandidatos, hagan su cuestión. Y si trabajan en el gobierno, hagan todo su asunto sábado y domingo. Exacto. Miren, señores, nosotros hemos procurado hoy la presencia de dos políticos activos de las dos principales fuerzas del país, que nos van a dar testimonio, porque son actores y son al mismo tiempo testigos de los saltos institucionales y políticos que está dando el país. Se trata del ingeniero Ignacio Ditren, que es el responsable del área municipal del Partido de la Liberación Dominicana, y del doctor Pedro Richardson, que es el director de Asuntos Municipales del Partido Revolucionario Dominicano. Ambos concluyeron una jornada este fin de semana importante que tiene que ver con la elección de los bufetes directivos de las asambleas de ayuntamientos y de juntas municipales del país. Pero como allí lo que se produjo fue una puesta a prueba del desarrollo institucional, creemos que ellos dos pudieran ser testigos más que objetivos suficientes para darnos una idea de lo que aconteció. Regresamos en unos minutos a la sala de entrevista con estos señores.